decir que el hombre corriente no veía la muerte joven como algo heroico, como el amor de los dioses, sino como una desgracia. Rodolfo, una preguntita. Sí. De todas maneras lo tenemos cuando Aquiles, ¿no? Anhelades, y se lamenta que prefería ser el último esclavo con tal de estar vivo. Por supuesto. Con respecto a lo de los poetas y la muerte heroica, depende del poeta, ¿no? Aquiles no prefería la muerte heroica, No, sino por eso... seguir viviendo por más que... Sí, que el escudo se lo llevara. Claro, se ha quitado como cobarde. Total, un escudo se compra. Aquiles No. precisamente un hombre corriente y no un hombre noble. Sí. ¿Y cómo se conjuga que una sociedad tan patriarcal no tenga a su vez como un lugar dentro de la familia para el anciano, ¿no? Porque vimos ejemplos de poetas que sus propios hijos los rechazan. ¿Cómo es esa transición desde el patriarca tan respetado a algo que tiene que ser rechazado o burlado o que da asco? Yo creo que esa idea de lo patriarcal, digamos, que sí existe, no voy a negar, pero que muchos suponen que es la segunda fase de una sociedad que primero fue matriarcal, está un poco influida en el mundo griego por el mundo romano, donde el padre de familias sí era una persona que decidía hasta sobre la vida de su familia y que coincide con una unidad política que fue la República y sobre todo luego el Imperio. Grecia nunca fue una unidad política, fue una suma de pequeñas comunidades que además de tener un centro político tenían un territorio para cultivar, para el ganado, si tenían minerales y para extraerlos, pero que tenía en la cual había una relación no tan fija, no tan determinada. A pesar de que, salvo algunas excepciones, la mujer no tenía libertad o gran libertad, y aparte de Esparta, todo parece o todo indica hacia una relación más laxa y a la posibilidad de una mayor independencia, sobre todo de los miembros masculinos de la familia. Es cierto que Egipto nos proporciona muchos ejemplos que hay que tomar un poco con pinzas, porque la sociedad greco-romana de Egipto también tiene está influida por la civilización egipcia, pero de todas maneras no hubo tanta influencia, tanta unión en las costumbres. Y en Egipto nosotros tenemos quejas, varias quejas, de padres que se quejan porque los hijos los abandonan, porque no los cuidan, porque les quitan las cosas. Es decir, que parece que había una actitud un poco diferente en la vida real, ¿no? La literatura a veces embellece y a veces ennegrece, pero estos son testimonios de la vida real. De la misma manera que bajo ciertas condiciones la mujer en Egipto podía ejercer, llevar una vida totalmente equiparable a la vida de los hombres, vender, comprar, actuar por su cuenta legalmente, etc. ¿No? Sí. Bueno, más que nada, primero agradecerle
sus clases. Yo fui de la generación que justo a nosotros nos dejó a la mitad del año. Y bueno, yo valoré mucho sus clases, más allá de que nunca me pude amistar con el amigo griego, pero no me surgió en una pregunta, sino un comentario que cómo nuestra sociedad actual, o sea, todavía está muy presente, y si no, bueno, los cirujanos estéticos nos pueden confirmar eso, de hay como un drama por llegar a la vejez, un querer ser eternamente joven, pero sobre todo en lo físico. Esto de que la vejez tiene que ver con los amorfos, como le preguntamos a mucha gente, bueno, es como el querer verse siempre joven, tiene todavía, se ve actualmente. Yo creo que por un lado es un poco un deseo oculto de todo ser humano poder mantener, no la idea de una eternidad, pero poder mantener el vigor, digamos, la fuerza, un rostro joven. Pero creo que, digamos, en los últimos decenios también ha habido una exacerbación de lo físico por sobre lo espiritual, impulsada bastante por los medios, a los cuales respeto y sin los cuales una democracia no podría existir, pero hay ciertas, en algunos momentos hay una tendencia demasiado grande a valorar más lo físico que lo espiritual, y creo que también un poco tiene que ver con esa desvalorización de la vejez, de la gente mayor, donde el señor, señora pasó a ser abuelito, ¿qué necesita? ¿Abuelito? No. Abuelito de mi nieto, pero no abuelito del señor. Yo me acuerdo que, y esto ya hace mucho, yo era chico, mi padre se enfurecía cuando alguien le decía abuelo. Y en ese momento no era. Pero es cierto, es esa condescendencia que se ha instalado y que en cierta manera es una desvalorización. Pero también hay una desvalorización del otro en la vida diaria. Las cosas que uno oye y las cosas que se dicen. No es que me escandalice, pero a uno le cuesta ver dónde está la belleza, el elogio. No sé. Yo quería preguntar si este ataque a los medios es una asunción del kirchnerismo. No. Es un poco la banalización de la cultura. Más allá de todo tinte político. Realmente, si hubiera alguna influencia política, uno podría pensar en una pronta recuperación, pero cuando la estupidez del ser humano fue mucho desarraigada. Sí, yo tendría un último. Sí. Comparto lo que decía Cristian con respecto a la angustia, la profunda angustia, ¿no?, que provoca en cierto sentido la vejez en ese siglo VI, ¿no?, y de esta línea de la lírica arcaísmo, ¿no? En ese entonces, digamos, más allá de la otra línea sapiencial, donde tal vez el anciano era un sabio y bueno, podía impartir o ofrecer consejos, quien llegaba a este momento extremo de la vejez, más allá de querer conservar la vida, pero viendo decaer las fuerzas, etc., podía optar, por ejemplo, por una situación de suicidio, o bien se podía sugerir una situación de eutanasia, No. o es totalmente fuera de... No, el suicidio nunca fue, que yo sepa, nunca
y no tenemos ningún testimonio de esta época. No, desgarrarse las vestiduras sí, pero hasta ahí nomás. Yo una cosita. Sí. Antes que nada, muchas gracias por sus clases. A mí me gustaba griego. Ya lo recuerdo. Sí. No, quería preguntar, recién habían hablado de el honroso que podía resultar morir en batalla, pero si no entendí mal, uno de los poetas que usted leyó decía que era vergonzosa la imagen del anciano muerto al frente, una cosa así. Claro, porque eso significa que la juventud no está cumpliendo su papel, no cumple el papel de salir al frente y de defender a su pueblo y de ser, digamos, carne de cañón del ejército. Y los ancianos que deberían, y por eso dije que hay en Tirteo está esa mezcla de lo homérico y en toda la lírica arcaica igual hay una gran influencia homérica, de lo homérico y de lo nuevo. La juventud, el anciano, en lugar de cumplir esa función de aconsejar, tiene que salir a pelear, aunque ya las fuerzas no le den, para defender lo que los jóvenes deberían defender. Bueno, ¿quién lee ahora? ¿Alguien conjuga? ¿Ara o ara? Ara. Pero es cierto, eso es algo que siempre me llama la atención. En latín no tienen acentos, tildes, y yo entiendo que sea difícil de andar sabiendo esta es breve, larga, pero en griego los tienen puestos ahí, el espíritu, y siempre la aciertan en la otra punta. Le queríamos dar el nombre de sus exalumnos, unos pequeños obsequios. Muchísimas gracias. No la tertulia, Muchísimas gracias. Bueno, y con esto vamos por finalizada la jornada de hoy. Los esperamos mañana a las 5:15 acá mismo.